Este es el tema número 5 y nosotros vamos a estudiar las oblaciones. Las oblaciones también son conocidas como las ofrendas molidas o las ofrendas de alimentos. En inglés se utiliza la palabra meat offering en la versión King James, pero una mejor traducción de meat offering sería meal offering, que sería una ofrenda molida. La palabra para meat offering o oblación es la palabra mincha en hebreo, que significa un cereal ofrecido como ofrenda. Eso es lo que significa. Esa misma palabra mincha es la que encontramos en Daniel 9:27, donde nos habla de lo que sucedería al final de las 70 semanas. Y aparece esa misma palabra mincha, la cual nos da más luz sobre este versículo. Y cuando estudiamos este versículo a la luz de Colosenses 2, 14 al 17, acerca de que nadie os juzgue por comidas, bebidas, etc., nosotros sabremos ya a qué se refiere. Vamos a mirar lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Donde dice sacrificio y ofrenda, la palabra para ofrenda allí es la palabra mincha en hebreo. Una mejor traducción sería el sacrificio y la oblación. Y este versículo se está refiriendo a lo que Jesús haría en la cruz. Las ofrendas y las ceremonias cesarían. Ahora, vamos a mirar un poco acerca de las oblaciones. Vamos al libro de Levítico, que ha sido nuestro libro de estudio, capítulo 2, versículo 1. Ahora les voy a dar una explicación. En la Biblia, en español, es un poco más difícil hacer la diferencia entre ofrendas, porque la mayoría de ellas se traducen como ofrendas o como expiación. Pero en realidad cada una es diferente. En las versiones en inglés sí hacen mejor la diferencia que en las versiones en español. Pero vamos a mirar aquí Levítico 2, versículo 1. Aquí sí utiliza la palabra exacta oblación. Dice, cuando una persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Vemos aquí que esta es una ofrenda diferente, porque aquí ya no vemos un animal. Por eso la traducción meat offering u ofrenda de carne no es la mejor traducción, porque en las oblaciones no se ofrecía carne ni sangre. Vemos aquí que los tres ingredientes principales eran la flor de harina, el aceite y el incienso. Ahora vayamos a otra referencia, y esta la encontramos en Números capítulo 15, versículos 3 y 4. Números capítulo 15, vamos a ir a los versículos 3 y 4. Hablando de las mismas oblaciones, la palabra del Señor nos dice, vamos a leer desde el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida, oh Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto de vuestra voluntad, para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vaca o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. La palabra ofrenda en el versículo 3, de nuevo es la palabra oblación. Y aquí vemos que las oblaciones se presentaban junto con los holocaustos. Era algo que había dicho en el tema anterior, que los holocaustos se presentaban junto con las oblaciones y junto con las libaciones que estudiaremos en nuestro propio tema. Vemos aquí entonces que cuando se ofrecían oblaciones no se ofrecía sangre, ni tampoco se ofrecía un animal. Volvamos a Levítico, pero esta vez iremos al capítulo 6
y el versículo 17. Levítico capítulo 6, versículo 17. Esta es la ley de las ofrendas de oblación. Versículo 17. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Vemos aquí que las oblaciones eran tan sagradas como los sacrificios por el pecado y como los sacrificios por la culpa o las ofrendas expiatorias. Vamos entonces al versículo 14. Versículo 14 de Levítico 6 nos dice, hablando de la ley de las oblaciones, esta es la ley de la ofrenda. En realidad es la misma palabra mincha, que es oblación. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la ofrenda. Versículo 18, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová, toda cosa que tocare en ellas será santificada. Vamos a unos detalles aquí que vemos y vamos a ir estudiándolos en nuestro tema, pero hasta por ahora vemos que era una cosa santísima para Jehová. ¿Cuándo eran ofrecidas las ofrendas de oblación? De acuerdo a Números 15, versículos 3 al 5, se ofrecían con todos los holocaustos, como nosotros lo acabamos de leer. Levítico 7, versículos del 11 al 14, nos habla de las oblaciones y se nos dice que también se ofrecían con las ofrendas de paz. Jamás eran usadas con ofrendas por el pecado u ofrendas expiatorias. Habían casos especiales en las que se usaban y eran, por ejemplo, oblaciones presentadas por el sumo sacerdote. También el pan de la proposición era un tipo de oblación. Algunos no saben esto y ahí encontramos una lección muy importante. Y aquí sí me gustaría que fueran conmigo a Levítico 24, versículos 5 al 9. Levítico, allí mismo en el libro donde estamos, capítulo 24, versículos 5 al 9. Levítico 24, versículos 5 al 9. Está hablando del pan de la proposición y nos dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Vemos aquí que entonces los panes de la proposición se hacían con los mismos ingredientes con que se hacían las oblaciones. Volvamos entonces a los ingredientes de las oblaciones y vamos a mirar qué lecciones prácticas encontramos aquí para nosotros. Volviendo a Levítico capítulo 2, versículos 1 y 2 leemos lo siguiente. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Notemos, número 1, nos dice que es flor de harina. En inglés dice fine flour. Esta no era una harina común, áspera, sino era una harina muy fina. Ahora yo quisiera hacerles la pregunta. El Señor Jesús, en sus sagradas escrituras, Él a nosotros nos da símbolos
que Él desea que nosotros estudiemos en detalle para entender y comprender qué lección encontramos para nosotros. ¿Cómo obtenemos nosotros la harina? Algunos dirían, no, bueno, voy a la tienda y la compro. Pero los israelitas no tenían una tienda cerca donde ellos podían ir y comprar harina de trigo, o harina de maíz, o harina de cebada. ¿Cómo hacían la harina? ¿Cuál era el primer paso? Alguien diría, bueno, moler el trigo. ¿Y de dónde obtiene el trigo? Saben, el primer paso es sembrar la semilla. Ahora tratemos de imaginarnos. Hay una lección espiritual en la siembra de la semilla. De acuerdo a Jesús, cuando la semilla cae al suelo, la semilla muere. Así que aquí vemos una muerte espiritual. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede de la semilla una vez es sembrada? ¿Será que sale el mismo grano, la misma semilla? Claro que no. Nosotros tenemos una hermosa planta que sale. Ahora, esa planta tiene que enfrentarse con varias dificultades. Tiene que enfrentarse a las inclemencias del sol. Tiene que enfrentarse a las inclemencias del tiempo, el aire, mucha agua. Tiene que enfrentarse a las diferentes plagas que le puedan caer. Pero esa planta va a estar allí, con el cuidado de su maestro, con el cuidado de la persona que la cuida. Y si esa planta sobrevive, esa planta va a dar fruto. Vamos a imaginar que es una planta de trigo. Ese trigo va a dar alimento a la casa. Del trigo entonces sacamos la harina. Después de que el trigo se pone a secar bajo el sol, tiene que ser molido y triturado. Ahora, los molinos que utilizaban antiguamente no son los molinos eléctricos que tenemos hoy. Eran dos piedras grandes, calizas, en la cual una se frotaba en contra de la otra, y ese proceso tenía que hacerse varias veces hasta que la harina pudiese quedar bien fina. Con una palabra, ¿cómo podríamos describir este proceso? Los que son agricultores entienden que tener comida en la casa de lo que uno siembra no es algo fácil. Se requiere mucho sacrificio. Y aquí nosotros vemos la lección del sacrificio y del sufrimiento. De hecho, en todos los símbolos del santuario, nosotros vemos el sufrimiento. En el candelabro, que era hecho de oro macizo, no eran partes que se pegaban, sino que se tenía que dar con el martillo. Se tenía que dar con el martillo hasta dejar esa hermosa forma del candelabro. Las paredes de oro del santuario con el martillo. Las olivas, el aceite que se sacaba de las olivas, debían ser machacadas. Sufrimiento, sufrimiento. Las ofrendas por el pecado me enseñan que todos mis pecados son de Dios. Los holocaustos me enseñan que todo mi ser es de Dios. Las oblaciones me enseñan que todos mis recursos, mi materia prima, mis medios, las cosas que yo tengo tangibles, son de Dios. Más esas que me cuestan sacrificio. Ahora imagínate que tú eres un agricultor y a ti te costó tener una cosecha abundante de trigo. Ahora el Señor le dice, una cuarta parte de ese trigo la debes de llevar al santuario y debes ofrecerla como ofrenda. Y tienes 10 hijos que alimentar. Y el Señor te dice, una cuarta parte. Y la llevas al santuario. Y el sacerdote pone gran parte de ella en el altar y la quema y la otra se la come él. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría alguien que después de trabajar y sacrificarse tanto, va y la lleva al santuario y luego para ser desperdiciada, aparentemente? ¿Saben? Muchas personas hoy que no conocen al Señor se tropiezan con esto. Y cuando comienzan a aprender del Señor y comienzan a darse cuenta que el Señor requiere sacrificios, que no todos mis recursos son míos, que yo le tengo que devolver al 10% al Señor. Muchos dicen, oh, pero eso fue un dinero que yo me sudé.
Eso fue un dinero que me costó a mí ganármelo. ¿Cómo me dices tú que lo debo devolver a la iglesia? Y más cuando nosotros pensamos que estamos dándole eso a otro para que viva bien. Estamos entendiendo. Ahora, esto no excusa el hecho que algunos sacerdotes se aprovechaban, como algunos pastores se aprovechan hoy de esto. Pero lo que el Señor quiere ver es la sinceridad del corazón. Es una prueba de lealtad. Cuando estamos consagrados completamente a Dios, Dios pide una parte de nosotros, que le devolvamos a Él para la alabanza de su causa, aunque eso me haya costado mucho sacrificio. Jesús le costó mucho sacrificio la salvación de nosotros. Jesús fue una oblación por nosotros. Vayamos a Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y quiero que vean el lenguaje de oblación aquí. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5 nos dice la Biblia: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Noten la siguiente palabra: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué fue Jesús por nuestros pecados? Nos dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. Cristo tuvo que ser molido por nosotros, como esa harina fina que se obtiene después de haber molido una y otra vez al trigo. Saben, el sufrimiento es indispensable para el desarrollo cristiano. Y el que sabe que Dios quiere sacar de eso algo útil, de ese proceso penoso por el cual muchos de nosotros rehusamos pasar, entonces podemos decir como el apóstol Santiago: regocijaos en vuestras tribulaciones. Regocijaos en vuestras tribulaciones. Nosotros vemos algunas aplicaciones a las oblaciones. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver otra aplicación a Jesús. Hebreos capítulo 5, vamos a leer el versículo 8. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor y le decimos: Señor, danos paciencia, aumenta nuestra fe. Y el Señor permite que pasemos por pruebas y por dificultades. Y algunos de nosotros quizá no discernimos que esas pruebas y esas dificultades son la respuesta de Dios a esa oración. ¿Cómo Jesús aprendió la obediencia? Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estás pasando por pruebas y dificultades en este momento en tu vida. Sientes que tu suerte como cristiano es injusta. Sientes que la carga que tienes sobre ti es muy pesada. El Señor Jesús, por lo que estás sufriendo, quiere enseñarte obediencia y quiere darte la paz que Él solo puede dar. Regresemos a Levítico capítulo 2. Ahora hago un paréntesis. Es interesante ver que la otra parte de la ofrenda de oblación que se ofrecía era para el sacerdote, y él debía comerla en el atrio, en la parte santa del santuario. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, también comió la oblación en el atrio, que es esta tierra. Jesús tomó la Santa Cena con sus discípulos y allí tomó oblación y libación, pan y vino, y comió con sus discípulos aquí en el lugar santo, lo que se refiere al atrio del santuario celestial, que es esta tierra. Versículo 4 del capítulo 2. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura,
untadas con aceite. Vemos aquí que las oblaciones, había algunos casos que se presentaban pan o tortas sin levadura. También, no solamente tortas sin levadura, sino hojaldres sin levadura. Vamos al versículo 7. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. También habría ofrenda en cazuela. ¿Ok? Versículos 14 al 16 también nos dice que el grano, como lo habíamos dicho, debía ser molido, desmenuzado. Dice, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. De acuerdo a Números capítulo 5, versículo 15, también se podía ofrecer harina de cebada. Eso era algo que también se podía ofrecer. Había algunas reglas en cuanto a la presentación de las oblaciones. Vayamos al capítulo 2 de Levítico, versículo 11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Vemos aquí que no se debía ofrecer levadura ni miel. No debían tocar el altar. Ahora, ¿qué significa o qué representa la levadura? De acuerdo a 1 Corintios 5:8, la levadura representa el pecado, la malicia, la maldad. Y de acuerdo a Lucas 12:1, Jesús le habló a los discípulos de la levadura de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, que es su doctrina. Cuando nosotros presentemos ofrendas a Dios, cuando nosotros damos de nuestros recursos a Dios, el Señor desea que no lo hagamos con malicia. El Señor no desea que lo hagamos con motivos personales o egoísmo. El Señor quiere que lo hagamos de todo corazón. Hay muchas personas que yo he conocido que dan el diezmo, es porque quieren que el Señor les multiplique nada más. Y claro, se toman la promesa donde dice que yo abriré las ventanas del cielo. Y eso es lo que los motiva. Bueno, entre más diezmo dé, más el Señor va a abrir las ventanas del cielo. ¿En qué está pensando? ¿Cuál es el centro de su motivación? El centro de la motivación es uno mismo en ese tipo de ofrendas. No se debe ofrecer nada con pecado. Me preocupa a veces que no estamos siendo lo suficientemente cuidadosos en el uso y el empleo de nuestros obreros en la obra de Dios. Y creemos que las habilidades en sí hacen al obrero. Me explico. Que si predica bien, que si hace un buen tratamiento, que si cocina bien, que si es un buen conductor, que si es un buen oficinista. A veces consideramos como esas cosas suficientes para ocupar una posición en la obra de Dios. O si da mucho a la causa de Dios. He conocido personas, he conocido iglesias en donde no han disciplinado a un hermano que está en abierto pecado en la iglesia porque ese es el hermano que más diezma en la iglesia. ¿Saben? El Señor prefiere que no le ofrezcamos nada a que se lo ofrezcamos con pecado. Nosotros podemos tener todas las características externas para cumplir la labor de Dios, pero hay características que tienen más peso y son las cualidades espirituales de la persona, son las cualidades del obrero. Ahora, eso no quiere decir que todos tienen que ser perfectos para trabajar en la obra de Dios. Pero sí debe ser una persona que esté en el proceso de crecimiento en Cristo Jesús. En ese proceso se van a cometer errores. En ese proceso van a haber caídas. Pero una persona que deliberadamente vive en pecado, que deliberadamente en su vida muestra los frutos de la carne y que estos son una constante en su vida, son personas que no se deben emplear en el servicio de Dios. Muchas veces por la falta de obreros, por la necesidad que hay en las iglesias, en los ministerios, empleamos a la persona que más está a la mano para llenar espacios. Pero no miramos si esa persona es alguien que Dios aprueba.
Yo pienso en esto y trato de escudriñar mi corazón. Si el profeta Samuel, que vivía tan cerca a Dios, que era profeta, sacerdote y juez, se equivocó en la elección del próximo rey de Israel y se dejó llevar por las cosas externas y las cualidades externas del hijo de Isaí, y el Señor Jesús, el Señor Dios le dice, no mires las cosas externas, porque el hombre mira lo externo, mas Jehová mira el corazón. Cuando yo miro la historia de Samuel, que se equivocó en ese caso, cuánto más nosotros no estamos prontos a equivocarnos. Tampoco se debía ofrecer con miel. Ahora, en la Biblia los símbolos son líquidos. ¿Qué quiere decir eso? Que un símbolo puede tener varios significados y yo debo escoger el significado que más se adecue al contexto. El significado primario de la miel es la ley de Dios, que es como miel, de acuerdo a Salmo 19. Pero aquí no podría ser la ley de Dios porque la ley de Dios es santa y buena. Aquí debe ser algo malo. Y la miel en la Biblia también tiene otro significado. En Proverbios capítulo 5 nos habla de los labios de la mujer extraña que son como miel en el paladar. La miel se compara en la Biblia también con las pasiones no santificadas. Cada sacrificio que se haga a Dios, en este caso de oblación, de mis recursos, si le di mi casa a Dios, si le di mi carro a Dios, si le di mi trabajo a Dios, si le di mi dinero a Dios, debe estar puro. Los sentimientos deben de estar puros. Los motivos deben de estar puros. Por lo contrario, las oblaciones se ofrecían con aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Habían casos también que se ofrecían con el vino, que son las libaciones, y también con el incienso, que el incienso representa la justicia y los méritos de Cristo. Solo aquello que es ofrecido en respuesta a un deseo santo que Dios ha puesto en mi corazón es una ofrenda que es agradable a Dios. Quisiera terminar haciendo algunas aplicaciones. En la historia nosotros vemos varios casos de oblaciones que se presentaron. Cuando Jacob estaba siendo perseguido por Esaú, Jacob, de acuerdo a Génesis 32:13, envió oblación a su hermano Esaú. Los hermanos de José le dieron regalos y presentes a José cuando vinieron. De acuerdo a 2 Samuel, capítulo 8, versículos 2 al 6, las oblaciones también eran tributos pagados por los conquistados. Cuando nosotros hemos sido conquistados por el Señor, cuando nosotros hemos decidido servir al Maestro Jesús y no al maestro el diablo, nosotros hemos sido conquistados por Él y de nuestro corazón debería surgir el deseo de darle una oblación al Señor. Y me gusta 2 de Reyes 20:12. Las oblaciones se daban a los reyes. Y el Señor Jesús es nuestro Rey. Y cuando lo reconocemos como Rey, le vamos a querer dar todo lo nuestro. Vamos a quererle dar todo lo mejor. Termino con este pensamiento. La Iglesia Apostólica estaba tan llena del amor de Dios que entendió muy bien que nada de lo que ellos poseían era de suyo. Y en el libro de Hechos capítulo 2, esto para mí es una reprensión. De hecho, vamos a leer el capítulo 4 que lo dice un poco más claro. Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No había ningún necesitado entre ellos. Yo creo que este es el fuerte pregón. Y cuando el amor de Dios sea perfeccionado en su iglesia, vamos a llegar y vamos a volver a la experiencia de la iglesia apostólica, vamos a volver a la experiencia del movimiento milerita. Nada mío, todo lo del Señor. Que el Señor nos ayude a tener la experiencia de entrega total, de consagración total de todos nuestros recursos al Señor. Quiero que me acompañes en una oración para terminar.